Bienvenidos a esta presentación de tesis de posgrado de la Maestría de Ciencias Matemáticas Puras de la Facultad de Ciencias y la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su recinto de Santiago. Un servidor, Ángel Polanco Fernández, estará haciendo defensa de esta tesis que ha sido asesorada por el maestro Juan Toribio Milané. El título de nuestro trabajo de investigación es Caracterización de polinomios extremales con la norma discreta continua tipo Sobolet, dada a continuación, y verificación mediante experimentos numéricos. La estructura de la tesis cuenta con 5 capítulos. El primer capítulo es una introducción donde se plantean las preguntas de investigación, los objetivos, la descripción y la justificación del problema. En el capítulo 2 estaremos hablando sobre extremalidad en LP. Compone el marco teórico principal del trabajo de investigación y hace una recopilación de las principales propiedades de los espacios LP, llegando a establecer cuáles son las condiciones para la extremalidad de normas de LP y conocer algunos polinomios clásicos que extreman las normas de LP. Vemos sobre la metodología y el estado del arte. Es una descripción de la metodología de investigación utilizada, el alcance, la técnica utilizada, las estrategias y también un compendio de los últimos trabajos, de los trabajos más recientes realizados en el ámbito de los polinomios extremales. Destacar ahí el trabajo del doctor Abel Díaz, el doctor Pijeira, el doctor Quintero y el maestro Milané, que han estado a la vanguardia en el tema de los polinomios extremales. El capítulo 4 habla ya directamente sobre la caracterización de polinomios extremales con nuestra norma. Se confirma que esa aplicación planteada es una norma. Se verifican algunas propiedades sobre esa aplicación, sobre esa norma, y se definen las condiciones de existencia, unicidad y cuál es la caracterización de dichos polinomios o las condiciones de caracterización. También se plantea formalmente y explícitamente dicha caracterización de esos polinomios y se hacen experimentos numéricos usando el software WX Máxima. El capítulo 5 finalmente habla sobre las conclusiones a las que se ha llegado en la presente tesis y se hacen algunas recomendaciones y sugerencias para futuros trabajos. Comenzamos con el planteamiento del problema. Establecemos o nos circunscribimos al espacio de los polinomios y establecemos una norma tipo Sobolet. Para ello, necesitamos encontrar o plantear el problema de los polinomios extremales, que consiste en determinar las condiciones necesarias para la existencia, la unicidad y la caracterización de esos polinomios mónicos, es decir, que su norma sea mínima con respecto a la norma de cualquier otro polinomio del mismo grado. Estos aspectos deseables de los polinomios mónicos, algunos de ellos son conocer sus ceros, su distribución, que también estaremos trabajando en la presente tesis, y quizás conocer algún comportamiento asintótico de esos ceros. Iniciaremos entonces definiendo la norma que ya hemos mencionado con anterioridad. Vamos a plantear esta norma. Dice que sea delta un subconjunto de los números reales, tal que delta es ese par ordenado x sub 0, x sub 1, y sea omega un elemento de los complejos 2 o de C2. Definimos entonces la norma discreto continua tipo Sobolet en el espacio de los polinomios de la siguiente manera. La norma de f será la sumatoria desde k igual 0 hasta 1 del cuadrado del valor absoluto de la késima derivada de f evaluada en z sub k, más la integral sobre delta del cuadrado del valor absoluto de la segunda derivada de f respecto de x, y todo eso entonces elevado a la 1 medio. Una forma
más desarrollada quizá de presentar esta norma es que la norma de f, entonces es todo a la 1 medio, ¿verdad? De el cuadrado del valor absoluto de f evaluada en z sub 0 más el cuadrado del valor absoluto de la primera derivada de f evaluada en z sub 1 más la integral del cuadrado del valor absoluto de la segunda derivada de f. Vamos a definir también polinomios extremales de los polinomios mónicos de grado n y sea esta la norma definida anteriormente. Entonces llamaremos o diremos que P es el enésimo polinomio mónico extremal con respecto a esa norma si se cumple que la norma de P es el ínfimo de la norma de cualquier Q o de cualquier polinomio elemento del espacio de los polinomios mónicos de grado n o del conjunto de los polinomios de grado n. Algunas de las preguntas de investigación que vamos a estar desarrollando en esta tesis son si verifica esta norma o esta aplicación la definición de norma, si ella es una norma de Fejer, cuáles son las condiciones necesarias para la existencia y la unicidad de los polinomios extremales con respecto a dicha norma, si cuenta el software matemático WX máxima con las funciones necesarias para realizar los experimentos numéricos que requerimos en este trabajo de investigación. El objetivo general de nuestro proyecto de investigación es determinar una caracterización de los polinomios extremales mónicos para la norma ya planteada. Y los objetivos específicos son tres. Primero, analizar las propiedades de la norma. Segundo, determinar condiciones necesarias para que dicha norma exista en esos polinomios, la existencia, la unicidad de esos polinomios. Y diseñar algoritmos y programas necesarios para la verificación numérica haciendo uso del software matemático WX máxima. Planteemos ahora algunos teoremas necesarios para las demostraciones que siguen más adelante. Comenzaremos con la norma estrictamente convexa. Entonces, dicha norma es estrictamente convexa si cumple con cualquiera de las siguientes tres afirmaciones. Para todo X y Y elemento del conjunto, tal que X y Y sean distintos y su norma de esos elementos sea igual a 1, entonces la norma de X más Y sobre 2 es menor que 1. La segunda afirmación plantea que para todo X y Y elemento de X, tal que X y Y sean distintos de 0 y la norma de X más Y sea igual a la norma de X más la norma de Y, es decir, que se cumple la igualdad de la desigualdad triangular, entonces existe un alfa, un elemento de los números reales, tal que X es igual a alfa Y. Y la tercera afirmación sería que si para todo X y Y, elemento del conjunto X, y alfa, elemento de los reales positivos, tal que X es distinto de Y la norma de X es menor o igual que alfa, igualmente la norma de Y es menor o igual que alfa, entonces la norma de X más Y sobre 2 es menor que alfa. Aquí vemos algunos ejemplos gráficos que pudiéramos ir visualizando con un poco de geometría sobre de qué se trata la norma estrictamente convexa. En el espacio R2, la norma usual, la norma euclidia, es estrictamente convexa. Y algunos casos, es el caso de también en el espacio R2, tenemos la norma uniforme. Otro teorema interesante también e importante que vamos a necesitar es el de la norma de Fejer. Si X es un conjunto de los números reales y F una familia de funciones definida en X que toman valores complejos, entonces diremos que una norma es de Fejer o es monótona a toda función que vaya desde F a los reales positivos, tal que
la norma de f sea menor que la norma de g para cada par de funciones f y g que sean distintas en dicha familia y que cumplen con las siguientes condiciones. Si g de z es distinto de cero, entonces el valor absoluto de f de z es menor que el valor absoluto de g de z. Y si g de z es igual a cero, entonces f de z también es igual a cero. Propiedades de nuestra norma. Y bien, entonces ya en la tesis hemos demostrado que esta norma cumple con las siguientes propiedades. Primero, cumple con todas las definiciones de norma, eso lo podemos visualizar en las páginas 70 a la 74. No es una norma monótona o de Fejer, eso también lo podemos visualizar en las páginas 74 a la 76 de nuestra tesis. Se hizo mediante contraejemplo. Y se demostró que es una norma estrictamente convexa. Eso lo podemos ver en las páginas 76 a la 77. Hablemos ahora sobre los polinomios extremales. Vamos a conocer sus condiciones de existencia, unicidad y caracterización para la norma que nos interesa aquí en este caso, la norma definida en nuestra tesis. Y vamos a establecer primero el teorema de existencia. Dice que sea el espacio normado definido con la norma eh, establecida al principio, entonces se puede encontrar un polinomio mónico P sub n tal que su norma respecto a cualquier polinomio mónico de grado del mismo grado o de grado exactamente n sea mínima. Bien, para la demostración de esto, vamos a definir un polinomio P sub n de grado n y este polinomio lo podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a decir que P sub n lo escribiremos como x a la n menos p, tal que p es un polinomio cualquiera de grado n menos 1. No tiene que ser mónico tampoco. Llamaremos P sub 0 a un elemento fijo y arbitrario de P sub n menos 1 y vamos a definir el siguiente conjunto. Ese conjunto lo llamaremos E sub 0n. Vamos a decir que E sub 0n es el conjunto de todos los polinomios de grado n menos 1, tal que la norma de x a la n menos p es menor o igual que la norma de x a la n menos el teorema de Borel, que lo podemos verificar en la referencia que está establecida ahí en la pantalla. Sabemos que dicho conjunto es compacto en el conjunto de los polinomios de grado n-1. Por tanto, por el teorema de Weierstrass, que también lo podemos verificar y comprobar en la referencia establecida ahí, existe al menos un elemento, P sub 1, elemento de ese conjunto de E sub 0n, tal que se cumple que la norma de x a la n menos P sub 1 es menor o igual que la norma de x a la n menos p para cualquier p elemento o para todo p elemento del conjunto E sub 0n. Bien, una vez demostrado que existe ese polinomio mónico, entonces vamos a demostrar que ese polinomio es único y comenzaremos estableciendo el teorema precisamente de la unicidad. Con nuestra norma ya definida, entonces vamos a decir que existe un único polinomio mónico de grado n, tal que su norma es menor o igual que la norma de todos los polinomios mónicos de grado n. Pasemos a la demostración. Y vamos a definir ahora a P sub n y a R sub n, que son ambos polinomios mónicos de grado n. Diremos que ellos dos son extremales respecto a la norma que hemos definido. Y vamos a decir que también son distintos. Es decir, existen dos polinomios mónicos extremales respecto a esa norma y son distintos. Y sea Q un polinomio arbitrario cualquiera de grado n y mónico también. Entonces, significa esto que por la definición de polinomio mónico extremal, la norma de P sub n es menor o igual que la norma de Q. Y de igual manera, la norma de Rn, de R sub n, es menor o igual que la norma de Q. Esto quiere decir también que la norma de P sub n más la norma de R sub n debe ser menor o igual que dos veces la norma de Q.
Y por la desigualdad triangular podemos establecer que la norma de P sub n más R sub n es menor o igual que la norma de P sub n más la norma de R sub n y por tanto menor que dos veces la norma de Q. Esto implica entonces que, que un medio de la norma de P sub n más R sub n es menor o igual que la norma de Q para cualquier Q. Esto implica entonces que ese polinomio, un medio de P sub n más R sub n, es también un polinomio mónico extremal respecto a la norma que nos interesa. Y aquí podemos decir entonces que existe un único polinomio mónico extremal de grado n o bien que existe una infinidad de ellos. Por lo menos eso es lo que sabemos hasta el momento. Existe o solo uno o existe una infinidad de ellos. Por otro lado, también sabemos que por la convexidad estricta de nuestra norma, se cumple que la norma de P sub n es menor o igual que la norma de Q. Y la norma de R sub n es menor o igual que la norma de Q si ambos polinomios son distintos. Entonces, la norma de P sub n más R sub n menor que dos veces la norma de Q. O bien que la norma de un medio de P sub n más R sub n es estrictamente menor que la norma de Q. Esto nos dice que la norma del polinomio mónico extremal, un medio P sub n más Rn, es menor que la norma de cualquier otro polinomio mónico de grado n, incluyendo incluso la norma de P sub n y la norma de R sub n. Esto entonces nos llevaría a una contradicción de la hipótesis inicial. Finalmente, entonces podemos decir que ese polinomio mónico extremal existe, pero que es único. Hablemos ahora sobre el teorema de caracterización. Sabemos que existe, sabemos que es único. Ahora bien, ¿cuáles son esos polinomios o cuál es la caracterización que me permite a mí encontrar esos polinomios? Entonces, para eso, caracterización. Continuamos con nuestra norma definida en el inicio y diremos entonces que P sub n es un polinomio mónico eh, de grado n y diremos que es extremal respecto a nuestra norma. Si y solo si el producto interior entre Q y P sub n definido de la siguiente manera: sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de la késima derivada de Q evaluada en z sub k por el signo de P sub de la késima derivada de P sub n evaluada en z sub k por el valor absoluto de la késima derivada de P sub n evaluada en z sub k, más la integral sobre el conjunto delta de la segunda derivada de Q respecto de X, por el signo de la función signo de la segunda derivada de P sub n por el valor absoluto de la segunda derivada de P sub n. Todo eso es igual a cero, siendo Q un elemento cualquiera de los polinomios de grado n-1. No necesariamente mónico, un polinomio cualquiera de grado n-1. Entonces, en primera instancia, partiremos entonces de la premisa de que P sub n es un polinomio y que es extremal respecto a nuestra norma. Y diremos que Q es un elemento de los polinomios de grado n-1. Significa esto entonces que, por lo que ya hemos visto anteriormente, la norma de P sub n, como es mónico extremal, es menor o igual que la norma de P sub n más alfa Q, siendo alfa un real cualquiera. Vamos a definir la función f de alfa, con alfa siendo un número real. La vamos a definir de la siguiente manera, como la norma de P sub n más alfa Q todo al cuadrado. Entonces, eso es igual ¿a quién? A la sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de el cuadrado del valor absoluto de quién? De la késima derivada de P sub n evaluada en z sub k más alfa, la késima derivada de Q evaluada en z sub k, más la integral del cuadrado del valor absoluto de la segunda derivada de P sub n más alfa por la segunda derivada de Q. Dice aquí que la primera derivada respecto a alfa de esa función, entonces viene definida de la siguiente manera. Dos veces la sumatoria desde k igual 0 hasta 1
de del valor absoluto de la késima derivada de P sub n más alfa, la késima derivada de Q evaluada en Z sub K. Por el signo de P sub n, la késima derivada de P sub n más alfa, la késima derivada de Q. Todo eso evaluado en Z sub K. Y multiplicado por la késima derivada de Q evaluada en Z sub K. Más dos veces la integral que está planteada de esta manera aquí. Entonces, por la unicidad ya demostrada del polinomio mónico extremal y por la definición 3, que es la que tenemos aquí, entonces, en alfa igual 0 ocurre el único mínimo de la función f, implicando que su derivada evaluada en ese punto, en alfa igual 0, se anule. Por lo tanto, 0 es igual a la primera derivada de f evaluada en 0. Y si nos fijamos, lo que tenemos aquí entonces es dos veces el producto interior definido anteriormente de Q con P sub n, indicando que este producto interior entonces es 0. Pasemos ahora a demostrar la segunda condición. Ya demostramos que si es un polinomio mónico extremal, entonces eh, el producto interior con cualquier otro polinomio de grado de menos 1, n menos 1, es igual a 0. Ahora vamos a demostrar que si ese producto interior da 0 es porque P sub n es un polinomio mónico extremal. Entonces, para ello, entonces, tomaremos a Q igualmente como un polinomio cualquiera de grado n menos 1 y definiremos el siguiente número, Q igual a P sobre P menos 1, es decir, que P y Q son conjugados. Además, también sabemos que un polinomio mónico de grado n cualquiera se puede escribir de la siguiente manera, o lo podemos escribir de la siguiente manera, como T sub n igual a P sub n más Q, recordando que Q es un polinomio de grado n menos 1, un polinomio cualquiera. De la misma manera, para K igual 0, 1 o 2, y tomado de la ecuación 2.35 en la sección 2.5 de nuestra tesis, sabemos que G sub K, definida de esta manera como el valor absoluto de la késima derivada de P sub n por el signo de la késima derivada de P sub n, es un elemento del espacio LQ. De la misma forma, también y tomada de la ecuación 2.36 en la sección 2.5 de la tesis, la integral del valor absoluto de esa función de G sub K elevado a la Q, entonces es la norma de la késima derivada de P sub n, todo elevado a la P, la norma de LP, por supuesto, que estamos hablando aquí. La norma usual de LP. De este modo, entonces, la norma cuadrada de P sub n es igual, pero la norma que hemos definido nosotros, la norma de P sub n al cuadrado es igual a la expresión que tenemos aquí, la sumatoria de K igual 0 hasta 1 del cuadrado del valor absoluto de la késima derivada de P sub n evaluada en Z sub K, más la integral del cuadrado del valor absoluto de la segunda derivada de P sub n. Y esto, haciendo, ¿verdad que sí? eh, un macheo con la ecuación anterior, entonces tenemos que la sumatoria de K igual 0 hasta 1 de G sub K evaluada en Z sub K todo al cuadrado más la integral de G sub 2 elevado al cuadrado. Y esta sería la norma de G sub K al cuadrado, pero con nuestra norma. Por otro lado, implicando propiedades del producto interior, sabemos que el cuadrado de la norma de P sub n es que el producto interior de P sub n con P sub n. Pero esto lo podemos escribir utilizando propiedades, ¿verdad? Del producto interior como norma de P sub n con P sub n más la norma de Q con P sub n. Todo esto por la definición que dimos aquí al principio. Bien, esto aquí haciendo un poquito de arreglo, pudiéramos decir entonces que es igual a el producto interior de P sub n más Q con P sub n. Y esto es igual a la norma de T sub n que lo habíamos definido aquí anteriormente con P sub n.
Y entonces, llevándolo a la definición del Producto Interior que tenemos, nos queda de la siguiente manera la expresión. Si aplicamos a esto la desigualdad de Holder y la desigualdad de Young, entonces tenemos que la norma es menor o igual que la raíz de la sumatoria de k igual 0 hasta 1 del cuadrado del valor absoluto de la késima derivada de t sub n, evaluada en z sub k, por la raíz de la sumatoria de k igual 0 hasta 1 del cuadrado del valor absoluto de g sub k, evaluada en z sub k, más la raíz cuadrada de la integral sobre el conjunto delta del cuadrado del valor absoluto de la segunda derivada de t sub n por la integral del cuadrado del valor absoluto de g sub 2. Bien, entonces, esto por esas desigualdades es menor o igual que la expresión que tenemos planteada aquí, y haciendo los ajustes de lugar, eso es igual a un medio de la norma de t sub n cuadrada más la norma de g sub k cuadrada. Finalmente, esto implica que la norma de P sub n es menor o igual que la norma de T sub n. Y recuerden que T sub n es un polinomio mónico de grado n, un polinomio cualquiera mónico de grado n. Es decir, que la norma de P sub n es menor o igual que el valor absoluto de un lambda cualquiera, que es un elemento real, por la norma de T sub n. Es decir, también que la norma de P sub n es menor o igual que la norma, por la propiedad de norma, ¿verdad?, de lambda por T sub n. Bien, ya que hemos trabajado el teorema de caracterización, hemos demostrado entonces que cuáles son las condiciones para que un polinomio de grado n pueda ser extremal respecto a nuestra norma. Entonces, ¿o qué debe cumplir? ¿Qué condiciones debe cumplir? Pasemos ahora a definir explícitamente cuáles son esos polinomios que extreman nuestra norma. Bien, diremos que el enésimo polinomio mónico extremal P sub n de x quedará definido de la siguiente manera. Si n es 0, es decir, el polinomio mónico de grado 0, es básicamente el polinomio constante 1. Si n es igual a 1, es decir, el polinomio mónico de grado 1, entonces será x menos z sub 0. Recordemos que z sub 0 y z sub 1 lo definimos al principio. Y si es el polinomio mónico extremal de grado n mayor o igual que 2, entonces queda definido de la siguiente manera. N factorial sobre n menos 2 factorial, la integral de z sub 0 hasta x, la integral de z sub 1 hasta x sub 1, del n menos 2º polinomio de Legendre. Bien, entonces, así se ha definido. Aquí vemos algunos ejemplos de estos polinomios, tomando a z sub 0 y z sub 1 como dos elementos cualquiera. Podemos observarlo aquí. P sub 0 es 1, como ya lo hemos definido. P sub 1 es x menos z sub 0. P sub 2 es x cuadrado menos 2 veces z sub 1x más 2 veces z sub 0 por z sub 1 menos z sub 0 cuadrado. Y así sucesivamente en cada caso. Bien, pasemos ahora a la parte en la que trabajamos con experimentos numéricos. Ya hasta ahora hemos respondido a la mayoría de las preguntas de investigación y hemos logrado incluso eh, la mayor parte de los objetivos, que era encontrar las condiciones para existencia, unicidad y caracterización de los polinomios. Pasemos ahora a la última pregunta de investigación y el último objetivo que está relacionado con esta, que se refiere así, WX máxima cuenta con las librerías y las funciones necesarias para nosotros poder hacer estos experimentos numéricos con polinomios extremales. Para ello vamos a pasar directamente al ambiente de programación de WX máxima y vamos a comenzar, ya que estamos ahí en ese ambiente de programación. Vamos a comenzar cargando la librería Orthopoly. La librería Orthopoly me permite trabajar de manera sencilla con la mayoría de los polinomios ortogonales clásicos. Es decir, que si yo
como en nuestro caso voy a trabajar con los polinomios de Legendre, no tengo que ponerme a definir el polinomio de Legendre, sino que ya esa librería tiene una función establecida para yo poder trabajar con ellos directamente. Bien, cargamos nuestra librería. Una vez cargada, entonces hemos definido la función coef L y le pasábamos el parámetro n. ¿Qué es coef L? No es más que el coeficiente principal del enésimo polinomio de Legendre. Eso es lo que extrae esta función. ¿Cómo está definida? Como el cuadrado, perdón, 2 a la n factorial sobre 2 a la n menos n factorial al cuadrado. Entonces, aquí ya vemos que está planteada esa función. Trabajamos ahora la función o definimos la función ln que recibe dos parámetros, n y x. Para eso, ¿qué es lo que me permite la función ln? Extrae el enésimo polinomio de Legendre mónico. Es decir, tomamos y llamamos la función Legendre P, que es proporcionada por la librería ortopoli que cargamos hace un momento. Le decimos de qué grado es el polinomio, cuál es la variable con la que queremos trabajar. Y lo dividimos entonces entre el valor de la función que acabamos de también definir del coeficiente. Y ahí nos queda el enésimo polinomio mónico de Legendre. La tercera función que vamos a definir ahora es, bueno, en este caso también expand, es para que máxima desarrolle el polinomio, no lo deje en factores, sino que lo presente en forma desarrollada. Eh, la función Pn, que recibe los parámetros n, x, y, w o omega, como queramos llamarle, es la que define el polinomio mónico extremal de grado n respecto a nuestra norma. Recordarán que omega o w está definido en el principio. Decíamos que era un subconjunto de z, perdón, de los complejos 2. Entonces, o un elemento de los complejos 2. Em, y como recordarán, cuando planteamos hace unos minutos la expresión explícita de los polinomios, decíamos que si n era igual a 0, entonces el polinomio era 1. En el caso de que n fuera 1, el polinomio era x menos w sub 1 aquí o z sub 1, como lo vimos en la tesis. Y en el caso contrario, es decir, mayor o igual que n, venía dado por la doble integral, o la integral doble que definimos también hace unos minutos. Bien, entonces vamos a definir esa parte, ya ahí la función va a quedar, está trabajando máxima y va a quedar definida de esa manera. Entonces, luego de que ya complete la definición, entonces vamos nosotros a completar esta parte de a ver algunos ejemplos respecto a esta función. Vamos a intentar. Ok, sí, lo que pasa es que pusimos aquí este símbolo que no permite que entonces el resultado se visualice, pero si lo quitamos, queda definido de esta manera. Bien, vamos a volverlo a colocar. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de estos polinomios mónicos extremales. Al pensar, definiendo mi omega, ¿verdad? Que sea z sub 0 y z sub 1. Le vamos a llamar z. Pudimos haberle llamado también omega y no había ningún inconveniente con esa parte. Entonces, vamos a definirlo como z, y es un arreglo que contiene dos elementos, tiene a z sub 0 y tiene a z sub 1. Vamos a establecerlo genérico en primera instancia. Bien, una vez establecido ahí, podemos ya ejemplificar cualquiera de los polinomios. Por ejemplo, quiero el polinomio mónico de grado 0, genérico, ¿verdad? Pasamos a x, que es la variable que vamos a utilizar, y le pasamos z. Y ahí obviamente queda como 1. El polinomio 1 o de grado 1
X menos Z sub 0. El polinomio de grado 2. Este es nuestro polinomio de grado 2. Podemos pedir un polinomio de cualquier grado. Vamos a ponerle el polinomio de grado 7, por ejemplo. Este es genérico. No hemos puesto quién es Z. Y ahí está. Y ahí hemos definido cualquiera de ellos. Podemos ahora también definir un Z explícito. Por ejemplo, podemos decir que Z es 0,3. Y podemos volver a calcular entonces ahora el polinomio de grado 0 sigue siendo 1. El de grado 1, entonces fíjense que ahora es x menos 0, que es el primer elemento, que es simplemente x. El de grado 2 sería x cuadrado menos 3x sobre 2. El de grado 7 sería x a la 7 menos 7x a la 5 sobre 3 más 5x a la 3 sobre 3 menos 1503x sobre 4096, etcétera. Y ahí podemos definir todos los polinomios que deseemos en ese sentido. Podemos hacer la gráfica de alguno de esos polinomios, por ejemplo. Para eso vamos a utilizar la librería Draw, que me permite graficar. Hay varias librerías de gráfica, de graficar en WX máxima. Uno siempre toma la que mejor se adapte a las necesidades que usted tenga en ese momento. Entonces vamos a usar la función explicit. Yo aquí había tenido unos ejemplitos que estuve graficando de otras funciones. Vamos aquí a borrar esas funciones y vamos a graficar los primeros 4 o 5 polinomios de extremales en el intervalo de -1 a 1, que es el soporte que estamos utilizando aquí o que tenemos aquí. Bien, vamos a decir entonces que queremos graficar a P sub n 0, ¿verdad que sí? El polinomio de grado 0 para el último z que vimos ahí. Vamos a copiar esto. Y aquí vamos a decir que es el de grado 1, el de grado 2. Aquí nos falta un paréntesis. Vamos a colocar aquí el de grado 3 y vamos a colocar el de grado 4. O sea, estaríamos graficando los primeros desde n0 hasta n igual 4. Si todo está bien y no hay ningún error en lo que escribimos, esperamos un momentito. Y aquí tenemos la gráfica de nuestros primeros polinomios mónicos extremales con respecto a nuestra norma para z igual 0 y 3 cuartos. Podemos cambiar a z, por ejemplo, volver a definir a z aquí con otro valor. Por ejemplo, -2,3, para poner un ejemplo. Y podemos volver a graficar los polinomios. Bueno, ahí queda un poquito más arriba. Deberíamos cambiarle aquí el intervalo. Vamos a poner que de -5 hasta 5, por ejemplo. Bien, quizás habría que ampliar un poquito más, pero ahí más o menos van quedando las gráficas si ampliamos más el rango de Y, la variable Y. Bien, pasemos entonces ya a definir por aquí el producto interior, que fue el que definimos en el teorema de caracterización, la demostración del teorema de caracterización.
Entonces, para esto, llamamos a la función o nombramos a la función prod.int de producto interior. Recibe cuatro parámetros. ¿Cuáles son? Una función que le hemos llamado Q, una función que le hemos llamado P, recibe a Z u omega, como queramos llamarle, y hay que pasarle también el soporte en el que vamos a estar trabajando, en este caso de -1 a 1. Bien, entonces, fíjense que aquí máxima me permite o tiene funciones que me permiten definir ese producto interior tal cual como lo habíamos hecho en la parte, hace unos minutos en la presentación. Tengo la función sumatoria, tengo la función para derivar la késima derivada, tenemos la función para evaluar funciones, tenemos la función signo, la función valor absoluto, y la función integral, es decir, que cuenta con funciones y librerías para poder trabajar ese producto interior. Bien, ahí está definido nuestro producto interior y podemos hacer quizás algunos experimentos también aquí con, con algunos de los polinomios extremales. Vamos a definir, por ejemplo, a z y vamos a decir que es, vamos a poner los genéricos, z sub 0, z sub 1. Vamos a definir el soporte. Vamos a llamarle D. No tenemos aquí la letra delta para escribirla. De -1 a 1. Y vamos a definir dos polinomios. Vamos a definir, por ejemplo, recuerden que el teorema de caracterización decía que eh, si tomábamos el polinomio extremal y aplicábamos el producto interior con otro polinomio cualquiera de grado n-1, entonces ese producto interior debía dar 0, ¿verdad? Entonces vamos a definir un polinomio cualquiera de grado n-1. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el polinomio de grado, con el extremal de grado 3, entonces vamos a definir uno de grado 2, cualquiera. Por ejemplo, vamos a decir que es a por x a la 2 más b por x más c. Eso es un polinomio de grado 2 genérico cualquiera. Vamos a ver qué me faltó aquí. Eh, ok, me faltó aquí un signo de igual. Muy bien. Entonces, vamos a definir entonces nuestro polinomio. Vamos a decir que p de x es entonces mi polinomio extremal de grado 3. Muy bien. Entonces, vamos ahora a aplicar la función producto interior. Y el primer parámetro que le vamos a pasar es q de x. Luego vamos a pasarle a p de x, que es nuestro polinomio mónico extremal de grado 3 en este caso. Y vamos a pasarle a z y vamos a pasarle a d. Bien, aquí creo que me faltó 2 puntos, por eso me dio la expresión eh, empírica. Vamos a ver ahí. Ok. Y bien, ahí está. El resultado es 0. Fíjense que yo tomé el polinomio mónico extremal de grado 3 genérico. Es decir, para un z sub 0 y un z sub 1 cualquiera. Y tomé a q como un polinomio de grado n-1, en este caso de grado 2, cualquiera. Es decir, que de esa manera hemos comprobado. Pudiésemos hacerlo con cualquier otro polinomio, el resultado aquí con cualquier otro grado y el resultado mismo. Bien, vamos entonces a ver la función que establecimos para la norma, nuestra norma que hemos trabajado en esta tesis. Tenemos la norma, le hemos llamado así a la función, simplemente norma, y le pasamos tres parámetros. Le pasamos la función a la que queremos aplicarle la norma, le pasamos a z y le pasamos el soporte que aquí le llamamos d. Igualmente, wx máxima tiene funciones como la de sumatoria, valor absoluto,
evaluación de funciones, derivadas, integrales, que me permiten perfectamente definir la norma, tal cual como la hemos planteado anteriormente. Entonces, puedo comprobar aquí, por ejemplo, vamos a definir otro z cualquiera. Vamos a decir que z es am, menos un medio, coma 3/5, por decir algo. Y vamos a definir a D, nuestro soporte, que es en el que estamos trabajando, de -1 a 1. Y vamos entonces a encontrarle la norma al polinomio mónico extremal. Vamos a decir, vamos aquí a usar la función float o flotante. Esto es para que no me lo deje como una fracción, sino que me lo exprese en decimal, con punto flotante. Y vamos a usar la función norma que acabamos de definir. Recuerden que norma recibe tres parámetros. La función a la que le quiero calcular la norma, en este caso el polinomio, por ejemplo, vamos a encontrar el polinomio mónico extremal de grado 6, por ejemplo. Y debo entonces también pasarle quién es z y quién es t. Y vamos a ver cuál es la norma que se establece. Fíjense que ahí tenemos la norma para ese polinomio eh, mónico extremal. Entonces, vamos a calcularle la norma a cualquier otro polinomio. Por ejemplo, vamos a definir la función f de x, x a las 6 menos 7x cuadrado más 1, por ejemplo. Vamos a ver aquí qué nos va. Ok, un signo de por. Muy bien, entonces vamos a calcularle la norma a ese polinomio. Vamos a sustituir aquí el extremal por f de x. Y la norma para ese polinomio es 17,83. Superior, muy superior. Vamos a escoger otro cualquiera. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí a las 6. Vamos a ponerle simplemente más 1. Todavía está muy superior. Vamos a quitarle todos los demás términos y solamente dejar aquí a las 6, por ejemplo. Bien, entonces ahí podemos darnos cuenta que por lo menos en este experimento, eh, la norma del polinomio mónico extremal es sumamente inferior a la de cualquiera de los otros polinomios del mismo grado y mónicos que hemos buscado la norma en ese sentido. Si queremos también, por ejemplo, ver la distribución de los ceros de estos polinomios mónicos extremales, usamos algunas funciones también. Por ejemplo, aquí definimos un z de -1 a 1, puede ser otro z cualquiera. Entonces vamos a extraerle las raíces a un polinomio cualquiera. Para que se note bien en la gráfica, por ejemplo, vamos a tomar un polinomio mónico extremal de un grado alto, por ejemplo, 35. 35x z. Y vamos, esta función allRoots, que la tiene máxima, me permite extraer las raíces. No la puse a visualizarse, fíjense que le puse el signo aquí de dólar, de peso, para que no me lance toda esa cantidad de contenido. Serían 35 raíces que escribiría ahí. Y a través de esta función, son 35, vamos a ponerle aquí. Vamos a extraer, porque está la forma en la que se escriben ahí las funciones que allRoots me devuelve, no me permite graficar directamente con ella, sino que tengo que extraer el número, es un número complejo. Ahí se extraen. Y vamos a hacer entonces una lista de la parte real y la parte imaginaria de esas raíces complejas. Bien, y finalmente vamos a graficarla. Son puntos en el plano complejo que estaremos graficando aquí. Y ahí está la distribución de los ceros para nuestro caso particular. Bien, pues si hay alguna pregunta
respecto a lo que hemos tratado por aquí. Estamos en la disposición de responderlo. Aquí les presento la bibliografía que hemos estado utilizando también en, una parte de la bibliografía que utilizamos en nuestra tesis, principalmente. Agradecerles por su tiempo y por su escucha. Y bueno, pues nada, muchas gracias.